Gracias por vuestra presencia, al alcalde y al concejal de Cultura por la amable invitación, al patrocinador por ayudarnos, a los medios de comunicación por atendernos y a todas y a todos por estar aquí, en fin, en algo tan atractivo, pero al mismo tiempo puede ser tan cercano o tan lejano como queramos hacerlo, como es la ciudadanía, ¿no? Ciudadanos somos por derecho, por nacimiento, pero el ciudadano o la ciudadanía, y así lo entiendo además, conociendo muy bien al director de la jornada, Román Orozco, ciudadanía va mucho más allá de habitar o tener un carnet de identidad o un pasaporte, sino conlleva un compromiso, una vocación, una participación, una voluntad de participar y ser en el bien colectivo, que es el Estado, la sociedad, el municipio o la región. Yo voy a hablar de algunos temas de la actualidad, hablaré de la corrupción, que me preocupa mucho, hablaré un poquito de economía, que también nos preocupa mucho y que creo que debemos abordar, y el papel de España y los riesgos que veo que tienen y las posibilidades que tenemos, pues para terminar haciendo alguna reflexión más de principio político por hacerlo. Yo probablemente esté en el mundo de los libros, yo no soy una persona de certezas, tengo muchísimas dudas, carezco totalmente del don de la clarividencia y por tanto dudo continuamente. De hecho, probablemente, en fin, esta persona pertenezco a ese grupo muy odiado normalmente de relativistas. ¿Qué significa relativista? Yo intento hacer las cosas bien, busco verdades, pero claro, las doctrinas conllevan todas ellas algunos principios hermosos, algunos principios convenientes, algunos principios que han funcionado en determinadas circunstancias, pero también conllevan pues a veces rigideces o dogmatismos o funcionamientos que hacen que pierdan parte de ese aroma. Por tanto, va a hablar una persona que no pretende adoctrinar, que tiene dudas, que no tiene todas las certezas que le gustaría. Y en fin, y a mí cuando una persona me dice esta expresión tan claro, esto de yo lo tengo clarísimo, esto lo arreglaba yo en 5 minutos, o este tipo de entes que son muy clarividentes, pues uno siempre tiene que pensar que efectivamente te puede arreglar la vida en 5 minutos, y el que te arregla la vida en 5 minutos normalmente no lo hace para bien tuyo. Una vez dicho este preámbulo de dudas, bueno, hablo desde una experiencia política limitada en el tiempo, intensa como todas las personas que están en política. La política no se puede vivir de otra forma que no sea pasionalmente. La política no es un ejercicio, tiene una componente intelectual, pero no te da tiempo a racionalizar ni a pensar, tienes que resolver 1000 conflictos. Esto hace, y lo comentaba, que la política sea extraordinariamente literaria, shakespeariana. Si leía a Shakespeare es pasión pura, la envidia, los celos, la pasión, todo puro, no hay masa sanguínea latiendo, ¿no? Pues la política tiene una componente, ¿verdad? No todo, hay mucha inteligencia y mucho juego de ajedrez, pero tiene una componente bastante pasional puro, ver las pasiones desde la pureza, y yo intentaré hablar sin esas pasiones. Voy a intentar, como hay que hacer en la vida a veces, salirme un poquito fuera para hablar desapasionadamente de la dinámica política o de cuál es nuestra situación. Y otra impresión, y a mí me pasa, soy andaluz, me siento español, amo lo que significa España, la Hispania ancestral, y además soy optimista o muchas veces casi de las pocas personas que en algunos debates, en algunas circunstancias, que sigo teniendo pues bastante confianza a pesar de la que está cayendo en nuestras propias posibilidades. España, y empezaré un poquito antes de abordar, porque me gustaría ver lo que ha pasado estos años, lo que hemos sido testigos nuestra generación, una anterior a la mía y una posterior, es un auténtico milagro. Ahora mismo estamos todos muy deprimidos, perdonad que utilice el masculino porque me cuesta mucho a veces utilizar, no quiero excluir a ninguna mujer y por eso pido disculpas. Ahora estamos todos muy deprimidos por la crisis. Si oímos, es verdad, estamos consternados todos, no nos lo esperábamos, yo no me lo esperaba. La intensidad con la que nos ha caído, esperábamos todos, ¿verdad? Pues el boom de la construcción se venía cantando, no era normal, construíamos mucho,
pero claro, esta suma, este tsunami financiero, la subprime, la restricción del crédito, esta crisis internacional brutal, no nos la esperamos. Yo no me la esperaba y claro, esto hace que todo es como nos hemos quedado un poco congelados. Las personas que han perdido el empleo, porque están en una situación durísima, también habrá personas aquí, empresarios y pequeños empresarios, que lo estaréis pasando también mal, y todo, ahora mismo pues estamos muy deprimidos. Creemos que España no tiene futuro, que lo hemos hecho mal, que hemos estado en una especie de orgía tremenda de la construcción y que somos seres semovientes que solo sabemos construir y una vez que se acaba la construcción no tenemos futuro, y estamos ahora mismo pasando un momento anímico malo como sociedad y que se expresa pues en varias facetas. A mí en este momento malo recuerdo un libro que leí hace poco de Alan Greenspan. Alan Greenspan fue el presidente de la FED. La FED es la Reserva Federal de Estados Unidos, es un tipo muy poderoso, fue muy poderoso y era el que hacía subir la bolsa o bajar la bolsa. Con una declaración suya fue admirado y loado en su mandato y ahora está siendo muy criticado porque se le achaca gran parte de la burbuja que se creó. En fin, yo no sé, pues supongo que haría cosas bien, cosas mal, pero su libro, que se llama La Era de las Turbulencias, escribe una persona mayor, ya tiene sus añitos, con muchísima experiencia, no cabe duda que es una persona inteligente, y escribe ya desde la sabiduría. Como sabéis, no es lo mismo sabiduría que conocimiento. Conocimiento es acumular información, capacidad de análisis y conocimiento, y la sabiduría es lo que destila la vida, ¿no? La persona con conocimiento y sabiduría pues todavía mejor, porque tiene más materia para destilar y la esencia que produzca pues será más aromática y más acertada. Y este Greenspan, con su sabiduría, él dice algo que a mí me hizo mucho pensar y que cada día me lo creo más. Decía, en economía solo hay dos estados posibles, el de euforia o el de pánico, y se pasa de uno a otro sin solución de continuidad. Y viniendo de un liberal después matizaba, por eso el deber del Estado y de las instituciones es atemperar los dos extremos, el de euforia, el de la curva arriba, cuando nos sentimos guapos, ricos, simpáticos, nos comemos el mundo, y el de abajo, cuando nos vemos como gusanos en el barro y tenemos que atemperar lo alto y lo bajo. Es verdad que la naturaleza humana es igual, todos tenemos un grado de ciclotímico, algunas personas muy acusadas, un día no sabemos muy bien por qué, vemos el mundo estupendamente, estamos bien, y otro día tampoco sabemos muy bien por qué, pues nos vemos mal y el mundo parece que es más gris de lo que veíamos el día anterior. Pues en economía esto se acentúa aún más. Venimos de un tiempo de euforia, el mundo viene de un tiempo de euforia, España viene de un tiempo de súper euforia y todos cometimos pecado de euforia. El pecado de euforia es muy extendido. ¿Cómo se peca en euforia? Lo que ya sabéis. En economía, por hablar de economía, pues nos entrampamos más allá de lo que debíamos, de lo prudente, compramos más allá de lo que debíamos, el empresario invirtió o se entrampó más allá de lo que se debía, el consumidor consumió, etcétera, etcétera, etcétera. Son pecados de euforia, que nos hizo que cuando cambió el ciclo, pues nos haya pillado todo endeudado o a un porcentaje alto endeudado y digamos en una mala situación. Ahora estamos en pánico, estamos abajo y también existen pecados de pánico. El pecado de pánico es no me muevo, no invierto, no gasto, no hago nada, me quedo en mi casa. El pecado de euforia es más grave si cabe todavía que el de pánico, porque el pecado de donde se cometen los grandes errores en la vida normalmente es la fase de euforia, pero el pecado de pánico es peligroso para una sociedad y estamos incurriendo, creo yo, en alguno de ellos. Ahí viene algo que ha sido muy interesante en el pensamiento político, muy revelador lo que ha ocurrido en esta crisis. Y ahí es donde tienen razón los que de alguna forma entienden que hay un papel público en la economía, que respetando la libertad individual y de empresa, que creo que son cosas que están fuera de todo debate en este momento, sí es verdad que hay un papel público que debe cumplirse, por lo pronto por atemperar, ¿verdad? El limitar, intentar frenar un poquito las euforias cuando nos pasamos de vuelta y desde luego ayudar en estos momentos de pánico donde si no hay iniciativa pública no se movería absolutamente nada en este país. Hago memoria de lo que ha pasado porque tendrá mucha influencia política en el futuro, la está teniendo ya. Nos situamos en el 2007, en el verano, España todavía crecía, fuerte. Pensad que el crecimiento de esta última fase de España nace en el año 94, en el 95 se acelera ya, en el 96 muy destacado y dura hasta el 2007. Hemos estado pues, prácticamente 13, 14 años con crecimiento económico muy fuerte. Yo recuerdo la anterior crisis, por no hacer memoria, llegamos en el año 94
al 24% de desempleo media española. No cumplíamos entonces, año 93-94, básicamente ninguna condición que se llamaba entonces de Maastricht, la deuda pública, la inflación, no sé qué historia. Si a mí en aquel momento, a todos nosotros, nos hubieran dicho, oye, mira, que España va a tener 14 años de crecimiento tal que el desempleo, que es el 24%, se os va a poner en el 8%, que es un paro menor que la media europea. Vuestra renta per cápita va a superar a la italiana, vuestro crecimiento va a doblar el europeo. Si a nosotros nos dicen eso en el año 93, no nos lo hubiéramos creído ninguno. Imposible. ¿Cómo nosotros, españoles, en fin, tan cerrados, podemos bajar de desempleo? Bueno, la realidad se encargó y nos puso. Y en el año 2007, que fue nuestro mínimo histórico de desempleo, pues llegamos a estar en el 8%, por debajo de la media europea. Si a mí en el 2007, a nosotros, que en ese momento estábamos ya sacando pecho y presumíamos, no se tiene, cuando se está en la euforia, atención, peligro, los pecados. Ya presidentes de gobierno empezaron, pues normal, estábamos todos, nos veíamos guapos. Y ya íbamos sacando pecho por Europa, que éramos más ricos que este, que íbamos a ganar al otro. Normal, nos pasa a todos cuando estamos en euforia. Si en ese año 2007 nos hubieran dicho, a mí me lo hubieran dicho, Manolo, en el año 2009, o incluso en el 2010, porque todavía hay un poquito de crecimiento, desgraciadamente, de desempleo, en el año 2010 España va a crecer un menos 4% en el 2009, un menos 4%, y va a tener un desempleo del 20%, del 19%, del 18,5%, lo que nos quedemos. Yo tampoco me lo hubiera creído. Ni en mi peor pesadilla yo hubiera podido sospechar, ni yo, ni ningún analista, que en solo 2 años hubiéramos incrementado el desempleo de tal forma que lo que nos ha dejado a todos absolutamente perplejos. Primera lección que te da la vida y que debemos aprender. 1, que es imposible por mucho, vaticinar el futuro en casi nada y mucho menos en economía. Y 2, que las crisis pasan de vez en cuando, volverán a pasar, de estas saldremos, os daré mi opinión equivocada o acertada, volveremos a estar unos años, ahora creceremos más lentitos, se irá recalentando, volveremos a vivir todos los presentes nuevas etapas de euforia, volveremos a vivir nuevas burbujas, porque el alma humana no tiene enmienda en estas materias, y volveremos a tener crisis. Pero el primer tema que tenemos que pensar ya, ahora que estamos en crisis, no pequemos de pánico. Tenemos la convicción que vamos a salir y, por tanto, tomemos decisiones, tanto empresariales, laborales, profesionales o personales, no creyendo que esto va a seguir para abajo para siempre, sino pensando que va a empezar a salir, y más bien pronto que tarde, vamos a empezar a remontar lentamente, pero vamos a empezar a ir remontando. Esto es muy importante porque si, por ejemplo, en el mundo de la inversión alguien está pensando comprar una vivienda y es de los afortunados que le dan crédito, que ese es otro problema, es mejor comprar ahora que esperar dentro de 2 años porque crea que van a seguir, por ejemplo, pues bajando. Segunda cosa que he aprendido con una fuerza tremenda, que lo había oído, lo que es deflación, pero hasta que no lo ves tú en tu entorno no lo entiendes bien, que es el caso, siempre hemos criticado mucho a los especuladores. ¿Qué es un especulador? La persona que adquiere un bien, que lo guarda y que sencillamente su único trabajo es esperar que pase el tiempo para que llegue alguien, la compre y multiplique el valor. Bueno, hemos sido una sociedad especuladora y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Pues todos hemos vendido la casa de la abuela o el que compró el piso que compramos para comprarnos otro, y estos años, todos de alguna forma, hemos tenido plusvalías por algún lado, o básicamente un porcentaje importante de la población hemos sido especulador. Ese alma especuladora la tenemos aquí, no es algo congénito. Cuando viene el ciclo para arriba, tú compres a lo que compres, lo ves barato porque dices, bueno, si esto vale 10 y lo voy a vender a 12, pues lo compro, y además tiendes a comprarlo. Y nos hemos metido mucho con el especulador pensando que es una actividad, una especie de parásito social que no crea riqueza y que lo que hace pues es vivir de la renta. Bueno, pues supongo que un poquito de especulación vendrá bien y la mucha será mala. Pero ahora estamos viviendo un fenómeno que yo llamo de especulación inversa o antiespeculación, que es todavía más inmoral si cabe que la otra. Pero también es consustancial al ser humano y no puedo evitar. ¿Qué es la especulación inversa? Yo puedo comprar, tengo dinero para comprar, necesito comprar, pero no compro porque creo que va a bajar. Pues si va a bajar, todo lo que yo pague hoy lo voy a ver caro, porque mañana va a estar más barato.
La antiespeculación o especulación inversa es la que hace los ciclos en la que estamos ahora mismo. Y como es consubstancial, no podemos evitarlo. Y ahora mismo parece mentira, pero claro, en la antiespeculación hay una componente muy sanguinaria, ¿no? Espero que siga bajando y te compraré cuando estés ya al límite del que ya hayas bajado todo lo que pueda. El alma humana es especuladora para arriba y también para abajo. Y ahora se está en ese fenómeno de especulación inversa, que se llama técnicamente, o tiene un reflejo técnico que se llama deflación, que es la caída de precios, en la cual todavía estamos y esperemos salir pronto y volver a una mesura. Todo esto de ciclo, iré diciendo, me justificará la componente, porque las pulsiones humanas, las pasiones humanas individuales y colectivas que tienen su reflejo en la economía, como no podemos hacer nada por evitarlas, porque en el fondo tenemos mentalidad especuladora y nadie nos va a sustraer. Si uno me da 5 y el otro me da 6, pues se lo voy a vender al que me da 6. Si sé que compro a 5, todo esto no somos libres. Igual que a la antiespeculación, tampoco somos libres y nos saldrá. Los sistemas públicos deben ir equilibrando y haciendo, en este caso, medidas que atemperen y equilibren esta materia. Bueno, pues estábamos en este 2007 de euforia, empezamos a ver cosas. Yo me acuerdo perfectamente, iba a la playa desde Córdoba en el coche y oigo en radio un palabra, subprime. Esto, bueno, Román es una persona muy curiosa, cuando oye algo se documenta, va a todos los debates muy documentados, toda la información. Yo aquel día entré para enterarme que era la subprime, yo no tenía ni idea de lo que era la subprime. Pues una forma de refinanciamiento, de colocación de activos, en fin, tal. Y en el 2007 es la primera vez que yo oigo que hay una crisis financiera que arranca en los Estados Unidos con una base de unas titulaciones de hipotecas en segundo y tercer grado, que son hipotecas basura y que por tanto no se van a cumplir, y que esos activos están en los bancos dados como activos buenos, pero en verdad no valen nada, etcétera, etcétera. Y me dicen que va a ser tremendo la crisis que va a haber. Yo la verdad que no me lo creo, me entero, pero efectivamente viene una crisis brutal que llega a su punto más hondo en el año pasado, en otoño del año pasado, cuando cae Lehman Brothers, y entonces cundió el pánico. Yo recuerdo esos días que las bolsas caían el 8, el 9%, que estas imágenes de televisión saliendo los trabajadores de Lehman Brothers con las cajas por Wall Street, siempre en los periódicos, que son estos auténticos artistas, las fotos del crack del 29, aquellas colas del desempleo, todo absolutamente tan cinematográfico, nos inquietó hasta el punto, no sé aquí en Manzanares, os digo en mi entorno familiar, por no teorizar, que ya hubo gente que creía que todos los bancos iban a caer y que empezó incluso a retirar dinero del banco. En octubre del 2008 estuvimos al borde de la catástrofe financiera y económica. Y entonces se produjo algo sorprendente. Hubo una reunión del G20, no sé si recordaréis, donde de repente todos los países dijeron, oye, que tenemos que lanzar unos mensajes poderosísimos porque se nos viene abajo el mundo. Estábamos hablando ya de un colapso superior al crack del 29. Y ahí vienen las cosas perplejas, ¿no? Gobernaba por aquel entonces Bush. Bush era una persona, bueno, de una doctrina neocon, con una base bastante ortodoxa liberal, o relativamente ortodoxa liberal, ¿no? Por no entrar en... sería muy complicado matizar. Y de repente dejan caer en coherencia, claro, si tú eres de una doctrina económica, que entiendes que el mercado se ajusta a sí mismo, pues lo lógico es que dejes caer las empresas, que quiebren las empresas, ya nacerán otras, tal. Y por eso dejan caer Lehman Brothers. La siguiente en las listas, esto uno tiene memoria, eran AIG y Bank of America, que en teoría iban a caer también, y es lo que ya estaba dinamitando. Sin embargo, ya y simultáneamente ya, un gobierno neocon no lo deja caer. Empieza a meter dinero público, deuda pública, automáticamente se celebra la reunión internacional, donde, por cierto, va a España por vez primera, y eso yo me siento muy orgulloso de que estemos en estos foros internacionales, donde tienen una decisión importantísima, y se toman varias medidas, rápidamente, pero en cuestión de semanas, se toman varias medidas. Uno, está justificado que el Estado tiene que adoptar medidas muy fuertes, interviniendo bancos, nacionalizando bancos, no dejando caer ninguno nuevo, con estímulos fiscales, sean políticos estímulos fiscales, que en el fondo es que el Estado gaste ahora para que siga moviéndose dinero y siga moviéndose la actividad. Bajada coordinada de tipos de interés, reforzar el G20. Yo veía el espectáculo, primero, en teoría política, no salía de mi perplejidad. En aquel momento, y es buen amigo mío, Gerardo Díaz Ferrán, el presidente de COE, dice aquello de que había que hacer un paréntesis en la economía del mercado.
Yo veía un espectáculo que me tenía estupefacto intelectualmente. Cómo en 24 horas, cuando la necesidad aprieta, los pilares más importantes del liberalismo adoptan fórmulas que van mucho más allá del keynesianismo clásico de la intervención pública de demanda agregada. Tuvimos un momento en el cual estamos que ya quedó muy matizado igual que antes había pasado con la caída del muro de Berlín, ¿no? Podríamos hablar, sería no exactamente igual, pero vamos, pues la doctrina comunista de repente pues se ve que no va con los tiempos, por simplificar. El liberalismo falla, se hunde, se intervienen. ¿Qué está pasando? Inglaterra nacionaliza bancos, algo que nos llenó de inquietud. Ha pasado un año desde entonces, el panorama se ha serenado un poquito, Estados Unidos ya parece que sale, Francia e Alemania están saliendo, esto va tomando ya un remanso, todavía hay dudas. Los que sean economistas o técnicos, pues el debate que tienen los economistas es si la recuperación es en V, que significaría hemos bajado mucho y subiremos, si es en W, que subiremos, bajaremos otra vez y después subiremos, ni idea. Pero lo que no cabe duda es que esto se ha estabilizado y estamos hablando de otro entorno en estos momentos. Esa reunión del G20 fue la primera constatación que hemos sido testigos en nuestra generación de una intervención global. Cuando decíamos que el mundo era global y que hacían falta instituciones globales, este tipo de cosas es imposible ponerlas en marcha, nos cuesta. Fijaros lo que significa que países se pongan de acuerdo. Normalmente son las grandes crisis o las grandes urgencias las que hacen que se den pasos de gigante. Con todas las limitaciones que tengan, ahí no es que se llegara a la convicción, hubo la urgencia de hacer por vez primera políticas globales. Y esa reunión del G20 fue una política global. Todos los países del mundo, todos, metiendo China también, decidimos hacer algo simultáneamente en todo ello. Y al día siguiente, los bancos, el mismo día, los bancos centrales bajaron tipos de interés en todo el mundo. Decidieron, y se decidió unánimemente, comenzar una mayor regulación internacional para buscar transparencia en los mercados financieros, etcétera. No sabemos en qué quedará todo esto, los pasos a veces son lentos, pero ya fue una constatación, una primera visualización de que el mundo era global, en efecto, y que teníamos que tener instituciones globales. Primera idea que ha servido la crisis, tenemos la imagen. Segunda característica de este grupo, que lo estáis viendo ahora mismo, es la puesta de largo ya del poder de los nuevos actores internacionales, que son China, India, Brasil, que ya lo sabíamos que tenían que tirar, pero ya lo percibías ahí el peso que tienen, ¿no? Incluso ahora le toca a China tirar del mundo para recuperarnos. Ya por vez primera, no es que sepamos, porque eso sabíamos todos que el mundo es global y se ha teorizado mucho, sino ya tenemos la necesidad y se ha visto la eficacia de la acción coordinada y global. Por tanto, si queremos, podemos ir avanzando poco a poco, es decir, tampoco hay que muchas veces ir en tener determinadas cosas. Y en economía, sin duda ninguna, hace falta pues tener unas ciertas políticas de regulación global, de transparencia global, y en el campo financiero, sin duda ninguna, una mayor responsabilidad global. Segundo argumento que ha habido, muy importante, muy importante. Todos los partidos y todos los países, gobiernen la izquierda, la derecha, el centro izquierda, adoptaron políticas muy similares y las apoyaron. Por tanto, el consenso en torno a que el Estado está legitimado, es necesario la intervención cuando la economía aprieta, ha habido un consenso de facto importante, con los distintos matices que tiene. ¿Qué ha pasado en España en este tiempo? En España hay algunas cosas que han funcionado sorprendentemente bien y algunas que han funcionado francamente mal. Sorprendentemente bien. Si a nosotros en el 2008, cuando nos estamos pegando el tortazo internacional, ¿no?, que se queda el crédito a cero, para que sepáis, España, estos años, la euforia, el Estado ha hecho algo muy bien, que es que se fue quitando deuda, hemos tenido superávit y por tanto el Estado español fue pagando deuda. Y ha llegado esta crisis con una deuda pequeña, un 30 y tanto % del Producto Interior Bruto, creo recordar. Sin embargo, las empresas y familias teníamos encima una deuda brutal, que nos asfixiaba. Significaba esto que los bancos, como el ahorro nacional no daba para financiar todo esto, tenía que tomar dinero de fuera. Ha llegado la crisis,
y el dinero que venía de fuera no solamente no viene, sino que los bancos españoles tenían que devolver lo que habían tomado de fuera. Esto es parte de la justificación de que el crédito, aparte de que no se fían, se haya cortado absolutamente. Si a mí en ese entorno me dicen, mira, una España que está endeudada y que le van a cortar el crédito, una España que vive de la construcción, que construye solo España más que el resto de Europa juntos, que no sé qué porcentaje del PIB es construcción, y de repente pasa de construirse muchísimo a construirse nada, ¿quién se va a pegar el tortazo más grande en actividad económica de Europa? Yo hubiera dicho España. Os digo fallos que he ido teniendo que creo que son... Sin embargo, ves, ahora ya cambiará, España, Alemania ha tenido una caída, o Irlanda, ha tenido una caída económica superior hasta la fecha a España. Bueno, hay explicaciones, el comercio internacional cayó, etcétera, ¿no? Pero eso significa que España no solamente es construcción, tiene un componente muy importante. Esa es la parte positiva, la parte negativa, y es donde ha saltado algo que como ciudadanos nos debe escandalizar y no podemos permitir, no podemos tolerar, no podemos convivir pacíficamente ni resignarnos. Teníamos un paro del 8% y se nos ha puesto, en fin, la EPA dice el 18%, hoy ha salido el euro está armonizado el 19,3%, el 20%. Esperemos no llegar, pero por simplificar un poquito y no dar. No hemos puesto en un 20% el paro. Es espectacular, es inenarrable. El paro europeo está en un 9%. Alemania ha tenido un crecimiento económico peor que nosotros, ha caído un 6%. Nosotros vamos a caer un 4%, estamos cayendo un 4%. Alemania sigue en un 9% y nosotros en un 20% de desempleo. Hay muchas explicaciones, la construcción, la temporalidad, la baja productividad, etcétera. No entremos en cuestiones técnicas que serían algo. Nosotros somos un país que tenemos un gran problema ahora mismo y que no podemos darle la vuelta. No tiene ningún sentido que un país europeo tenga una tasa de desempleo del 18, del 19 y el 20. El siguiente país que nos sigue es Irlanda, que tiene un 12,5. Por tanto, preocupación básica, importantísima ahora mismo de nuestra ciudadanía, debe ser decir, oye, esto no nos puede volver a pasar. ¿Qué tenemos que hacer para que tengamos crisis? Porque vendrán, Ahora estamos así, después volveremos así, pero ¿qué tenemos que hacer para que no vuelva a pasar esta tragedia? Eso debe llevarnos a un debate, no hay recetas mágicas, no es cómodo, no es fácil, exige mucho consenso y mucho esfuerzo, pero previamente un acto de voluntad, de reconocer que algún problema tenemos, porque tenemos algún problema. Si no tuviéramos problemas no tendríamos un 18, un 19 o un 20% de desempleo. El debate político actual en materia económica es muy menor, muy menor. ¿Por qué es muy menor? El gobierno entiendo que ha hecho un presupuesto, en fin, muy continuista, no da la impresión de querer meterse en mayores problemas, ha tomado dos medidas que hemos apoyado todos, que son el Plan E, que lo comentaba el alcalde, que está como tantas otras plazas arreglándose, son medidas, pero son medidas excepcionales y de urgencia, que el Plan E en el fondo. En fin, esto es un colapso, una medida excepcional, estamos en un momento de una extrema gravedad y vamos a poner dinero en circulación para que haya trabajo. ¿Y cómo se puede poner dinero muy rápido en circulación y que haya mucho trabajo? Pues haciendo obras en las ciudades, en los municipios, en los pueblos. En fin, eso no es nada novedoso, pero ha permitido pues, poner en marcha y lo hemos apoyado todos y sabemos que no es la solución, pero bien está lo que está bien y lo que venga. Pero, sin embargo, los presupuestos han sido muy continuados, hay una medida que está bien, se reserva el gasto social. Yo creo que en estas circunstancias hubiera sido una catástrofe quitar prestaciones sociales o reducirlas. Está bien, pero hay cierta conformidad. Yo veo una inactividad, no parece que haya ese consentimiento. No se vio venir esta crisis y una vez que estamos no veo yo una voluntad como decir, esta reflexión tan sencilla, algo tenemos, algunos problemas y tenemos que ponernos a trabajar. Si miro a la oposición, pues no está tampoco ahora mismo haciendo una tarea, está en otros menesteres, sus guerras internas, Caja Madrid, el Gürtel, no sé qué historia de liderazgo, tampoco está en el mejor momento, con lo cual hace que cuando los ciudadanos, y muchos de ellos lo están pasando muy mal ahora, o desempleados, personas que están desempleadas, o empresas que la están pasando canutas, o autónomos que le están embargando la casa, y mira a sus mayores, ¿verdad? Mira arriba, a los padres y las madres de la patria, no percibe que su problema, el que tiene en su casa, sea la prioridad en estos momentos de nuestro sistema político. No lo es. A mí me pasa muchas veces, y como editor, pues a final de mes las paso canutas muchas veces, y si miras arriba, pues tú dices, mi problema desde luego no parece que sea el problema prioritario de esta familia que tiene otras prioridades en estos momentos.
Y yo creo que, en fin, como ciudadanía hay que pedir y exigir muchísimas cuestiones, pero una de ellas es muy básica. Es decir, tenemos un problema muy grave y tenemos que solucionarlo, y podemos solucionarlo. Es decir, el entorno internacional está cambiando, empiezan a pasar cosas buenas y nosotros tenemos un potencial que deberíamos utilizar. En esto hemos tenido una mala experiencia en el diálogo social en este periodo. Sabéis que en general el modelo europeo, aparte de la Constitución ahora se está haciendo, en fin, que será más o menos formal o más o menos rígida, pero hay como varias cosas, grandes consensos sociales en Europa, que es lo que fundamentan la Europa. Y básicamente es, aparte de los criterios de libertad y derechos humanos que son fundamentales, pero básicamente es que nosotros somos sociedades que vamos a, y eso es la mirada hacia la tradición liberal que nace en Europa, vamos a permitir la iniciativa privada, el respeto a las iniciativas particulares, a la libre empresa, pero va a estar en equilibrio o conviviendo con los derechos sociales, los derechos trabajadores, el estado de bienestar, que digamos es la mirada hacia los movimientos de izquierda que también nacen básicamente en Europa. Es un equilibrio inestable, pues los partidos de centro-izquierda cargan en una mano, los de centro-derecha en la otra, nos peleamos, en fin, esto siempre estará inestable, pero ese gran consenso sí está muy metido en la sociedad, ¿no? Libertad de empresa, Estado que es árbitro y que debe tener una función, y derechos sociales. Eso en el mundo laboral se llama democracia industrial, es una palabra, en fin, un poco antigua, pero así se llamaban en los manuales que leíamos, y se articulaba a través del diálogo social. De ahí que, aunque tengan mala fama a veces, y se dice que, en fin, las asociaciones sindicales y empresariales tengan una importancia fundamental en los sistemas europeos, porque de alguna forma son el registro o los contrapesos de esa balanza entre empresa y derecho. Y es muy importante. Yo le doy mucho respeto a ese juego. Yo creo que nosotros tenemos organizaciones empresariales muy respetables y muy dignas, y tenemos organizaciones sindicales muy respetables y muy dignas. Y a veces aciertan, a veces se equivocan, pero en ese juego está. En este caso, desafortunadamente, no se pudo llegar a un acuerdo. Yo no satanizo a los empresarios, tienen sus razones, los sindicatos las suyas. Creo que no ha sido acertado la crítica feroz del Gobierno a la postura empresarial. Debería haber sido en esto un poco más mano izquierda para reconducirlo. Una vez dicho esto, sí creo que se reconducirá. Ese debate es importantísimo. Ese debate en todo momento tenemos que hacerlo, y en este momento más que nunca. Y en este sentido, y por terminar el capítulo de pensamiento o de realidad, de teoría político-económica, que tiene muchísimo peso, estamos en un momento donde un partido de la oposición importante está en unos menesteres, el Gobierno, tengo la impresión, que como está o sabe que el año 2010 no será un año bueno, pero ya no va a ser tan malo como hasta ahora, y el 2011 empezará a hacer buenecitos, ya empezarán los primeros indicadores, sabe que no haciendo demasiado eso se va a cumplir. Yo tengo la sensación que no quiere arriesgar, porque en el fondo sabe que eso se va a cumplir. Yo tengo la sensación que ahora deberíamos hacer como, y ya hay algunas voces importantes, ¿no? Como sabemos que hemos terminado un ciclo, y es verdad que hemos terminado el ciclo de la construcción, hemos terminado, que por cierto no todo ha sido malo, ha habido muchos abusos, pero no todo ha sido tan malo. Ahora deberíamos sentar las bases de un nuevo ciclo más prolongado y en lo posible más estable, sabiendo. Y eso conllevará necesariamente, al igual que hubo pactos de la Moncloa, hubo cosas como muy trascendentes que marcaron, yo creo, el momento de que nos sentáramos, y digo todos los responsables, hiciéramos como un gran acuerdo para sentar las bases de un nuevo modelo de España en cuanto a lo que es factores productivos, factores de competitividad, de productividad, de formación, de educación, de condiciones laborales sin duda, de mejora en todos estos aspectos. No sabéis, en fin, esto parece que es imposible, no sabéis, las cosas se pueden conseguir cuando desde posturas distintas, porque afortunadamente esto es una democracia y son distintas, cuando se sienta la gente con un fin único. Yo por eso, en fin, cuando me dicen reforma laboral, bueno, pues claro que cambiar cosas en el mercado de trabajo, pero así aislada y tal, tampoco le veo yo una gran, vamos a hacer una gran cosa. Yo sí creo que deberíamos ahora hacer en fin, algunos llaman un nuevo pacto de la Moncloa, un pacto de Estado, deberíamos hacer algo como importante. Ahora son los momentos.
y además hacerlo con un consenso razonable. Si en vez de estas sensaciones que recibimos, ahora hubiera un pacto de Estado que incorporara pues factores de economía productiva, de investigación, mercado de trabajo, fiscal, inversión pública, gasto, es decir, una serie de cuestiones, y las abordáramos y se consiguiera algo que se podría conseguir, el mensaje de optimismo y de confianza que lanzamos a la sociedad ahora mismo sería tremendo, tremendo. Y ahí es donde viene, fijaros, y por eso quería todo este precedente, mi gran confianza. Estamos depre y ahora creemos que España se va a quedar atrás, probablemente saldremos un poquito más atrás, pero nosotros tenemos varios activos muy importantes, muy importantes. En estos años, ya son muchos años creciendo, tenemos una infraestructura equiparable a las mejores de Europa. En fin, seguro que hay alguna que estará, pero vamos, carreteras, aves, aeropuertos, muy bien, en alguna materia, muy bien. Nuestro nivel de educación, mejorable, pero ha mejorado sensiblemente. Nuestro nivel de apertura al exterior, sensiblemente. Nuestra sociedad, no toquemos temas morales, que ya esos son más complicados, yo no entraré, pero hay más sociedad, gente más formada, gente más concienciada en estos temas. Yo tengo la sensación, si nos miramos, que la España de hoy está más preparada o es mejor que la España de hace 20 años o la de hace 40, pues en línea general yo diría que sí. Seguro que hay un capítulo, pues que no, pero yo diría que sí. Y esto me hace a mí pensar que podemos hacer todavía grandes cosas, que esto no está ni mucho menos acabado, ni mucho menos cerrado, pero claro, conlleva, probablemente lo que sí se cierre es un ciclo. Y tengamos que ponernos a pensar y fundamentar esta nueva etapa que deberíamos comenzar ahora. Soy optimista en las posibilidades, no soy nada optimista en que con la realidad política actual sea una prioridad este enfoque que os digo de fundar las bases. Los unos porque creo que están en una situación de continuidad cómoda para ellos y los otros porque están en una prioridad que no es exactamente el debate político-económico de la nación. Aquí entro después en una materia que si fuéramos pocos, pues la comentaba Román en su presentación, ¿no? Que es la perplejidad que nos causan los casos de corrupción. Los casos de corrupción municipal en este caso, que es la nueva, lleva ya años, pero se está extendiendo y hay que hacer muchos precedentes previos. Por supuesto, uno, en política municipal hay muchísima gente muy honrada, la mayoría, es decir, que no hay que hacer para nada una extensión que sería frívola y sería además injusta. Por tanto, la mayoría de las personas que están en política lo están por convicción, por deber, y le debemos agradecimiento, no hay ningún problema. Pero también es verdad que ya son muchos casos muy continuados y que afectan a todos los partidos. Si lo vemos de fuera ya podemos ir lanzando algunas teorías. Estos no son casos aislados, no. Hay algo de sistémico ya. Tenemos o hemos hecho o hemos desarrollado una cultura o unas instituciones o nuestro urdimbre político administrativo y nuestro nivel social, moral, ha permitido o ha empujado que salgan estos casos de corrupción que sí son bastante extensos y además uno tiene la sensación que irán saliendo más, que ni mucho menos están todos los que son, aunque probablemente sí sean todos los que están. Y aquí, en esta materia, sí hay tres niveles y ya uno de ellos, y los tres afectan a los derechos de ciudadanía. En fin, uno, que se endurezcan las penas, está muy bien, pero que ese no es el debate que yo quiero traer ahora. Yo creo que hay en estos casos tres niveles. Uno, el político, el sistema político. Yo cuando digo político, digo el sistema, las leyes que regulan, porque las personas que están en política, como las personas que están en la comunidad de vecinos, lo hay buenas, malas, regulares, pero en general que entra en un partido, la inmensa mayoría entra por ideología, en fin, la inmensa mayoría entra por motivos nobles en los partidos. Después viene la realpolitik, que te hace que tengas que ir tomando decisiones a veces no tan en coherencia con tus valores, pero en general la gente en los partidos es gente buena. No tengo ninguna precaución en la gente. Dos, los partidos en una democracia occidental son fundamentales, por tanto, hacen falta partidos y son necesarios. Sin embargo, nosotros, y en España se ha debatido mucho y no hay ninguna novedad, pero hay que reiterarlo, en la transición, como no había partidos políticos y había que refortalecerlo, yo creo que le dimos demasiada protección, en el sentido que le permitimos que se asentaran una partitocracia, que no es que el partido sea malo, que es buenísimo, como lo digo,
pero que no hemos contrapesado para nada. Y ahí mi tesis es que tenemos unos partidos que no tienen ningún contrapeso. El poder de este país está en manos de los partidos, no de las instituciones. Son los partidos los que controlan las instituciones y controlan a su vez los propios órganos que los controlan. Cuando dicen, es que el Tribunal de Cuentas no fiscaliza las cuentas de los partidos, pues claro que las fiscaliza hasta un punto, hasta lo que se puede fiscalizar, ¿no? Porque normalmente se fiscalizan las operaciones en dinero A, etcétera, no las de dinero B. Pero el Tribunal de Cuentas o la Cámara de Cuentas, sus vocales están nombrados por los partidos políticos. Y todos tienen designación. Es que la televisión debe ser más neutral, etcétera, etcétera. ¿Quién nombra los consejeros de las televisiones? Los partidos. Es que el Consejo General del Poder Judicial, ¿quién nombra? Los partidos. Porque ahí la ficción que hemos hecho es que son órganos de extracción parlamentaria. ¿Quién nombra a sus señorías? Los partidos. En nuestro sistema es de lista cerrada, en fin, que también no hay cosas que están bien y a mí otras cosas no me gustan tanto, pero no es el debate. Pero en todo caso, sabéis, lo que tiene un partido es el partido quien dice que va en la lista no, y si te pone el número 5 sale, y si te pone el número 6 no sale. Y la gente pues vota al partido, si no eres dócil tal, pues no te van a poner, si lo eres, sí. Por tanto, es el partido quien hace la composición de los parlamentos. Una vez que estás dentro, y eso no lo sabe la gente, el diputado no tiene ni libertad de voto, de iniciativa. En las Cortes Españolas, un diputado, una señoría, no puede presentar ni una pregunta que no vaya avisada por el grupo parlamentario. El grupo parlamentario que lo controla el partido. Por tanto, si no te avisan, no te avisan la papela, no hay. El control del partido, por tanto, es total. ¿Existe una división, existe un poder legislativo? Formalmente sí. Y efectivamente aprueba la ley y hay un debate. ¿Materialmente el poder legislativo es distinto al de los partidos? No, es el mismo poder. No hay división de poder ahí, es el mismo. Materialmente, formalmente sí hay separación. El Ejecutivo es el mismo del partido, normalmente el que manda, pues el señor González o el señor Aznar o el señor Zapatero, controla básicamente el partido y el Ejecutivo, por tanto, es la misma cosa. El judicial, los jueces son independientes, por tanto no vale esta aplicación tan estricta, pero los órganos de los jueces, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional, ¿quién lo nombra? Pues va por partes, pero básicamente extracción parlamentaria, que se supone que es el representante del pueblo. Pero ¿quién de verdad decide todo lo que tiene extracción parlamentaria? ¿Quién decide? Los partidos. Por tanto, nosotros vivimos una partitocracia, el poder reside en los partidos y no tiene contrapeso. Básicamente no tiene ningún contrapeso. No se siente observado ni controlado por nadie. Y ese es un tema que la ciudadanía debe preocuparnos. Los partidos son importantes, necesarios, tenemos grandes partidos y la gente que está en los partidos son fabulosas. No tengo nada que decir. Si no están controlados, yo bueno a las pasiones humanas, ¿no? Al final terminamos llenando todos los huecos que nos dejan. Si no están controlados, pasa lo que estará pasando. Yo creo que hay ahí un ejercicio de equilibrio del poder de la partitocracia. ¿Cómo se equilibra? Bueno, pues por lo pronto que los órganos no sean todos de extracción parlamentaria o extracción. Tendremos que buscar otros sistemas democráticos de representación, etcétera, etcétera, etcétera. Contrapesar que tengan el Parlamento tenga un 40, un 50, no sé. Pero hay que contrapesar ese poder. Parte de lo que pasa es que el partido no se siente observado, entre una competencia frente al otro, hay que financiar campañas, las tentaciones son múltiples, porque claro, mucha corrupción en muchos casos se la llevan, perdóname la expresión, calentito los desalmados, pero muchas cosas son para financiar el acto del meeting, los carteles, no sé qué historia, y eso está bastante extendido, bastante extendido, muy extendido, sin sensación de pecado. Es decir, la persona que le dice, oye, mira, esto a esta empresa, págame tú no hay sensación de pecado, está muy extendido, no se sienten observados, no se sienten penalizados, todo vale ahí. Entonces, ahí primera reflexión, en ciudadanía yo entiendo que uno, y defiendo los partidos fundamentalmente, además creo que no tenemos un problema ni de personas ni de partidos, sí creo que haría falta alguna reforma de cierta entidad para contrapesar el poder de los partidos, en el sentido que se sientan observados. Los partidos, por supuesto, son los que se van a seguir presentando y toda esta cuestión. Fijaros, ya eso hay opiniones muy distintas, yo tampoco tengo ahí una opinión muy clara. Lo que sí digo es que el Parlamento es aburridísimo, en el sentido que tú sabes perfectamente lo que va a salir de una votación, porque sus señorías
no deciden nada. Es decir, el debate es muy importante porque es un debate abierto a los ciudadanos y lo importante es la televisión y el debate que se traduce. Allí no se convence a nadie. El PP tiene 48 votos, el otro 62, el otro 34 y tú sabes perfectamente cómo va a salir, nunca hay errores. Y el que si una vez un diputado, una diputada vota en contra, bueno, es que lo multan, lo quieren echar, es traidor, en fin, hay otro tipo de parlamento donde hay una mayor libertad del diputado o la diputada. Con todas las limitaciones me gusta mucho más la libertad. A mí yo no le tengo miedo un poco al colorido donde haya, pero en fin, hay otras personas que entienden que lo bueno es este bloque monolítico y tal, donde todo se controla. Si veis el Parlamento, aquí no hay libertad de voto. Sus señorías que están trabajando, al final las cosas pasan y las imágenes son muy hermosas, ¿no? En los debates parlamentarios normalmente están los escaños bastante vacíos, lo cual a mucha gente le irrita. ¿Dónde están sus señorías? Bueno, en verdad sus señorías están trabajando, están en los despachos, atendiendo gente y tal, porque es que allí no pintan nada. ¿Qué pintan oyendo 4 horas un debate si al final, además como estaba allí, te lo digo, suena una campana, ring, ring, en los despachos que va de votación, corremos todos, nos ponemos en el escaño y miramos al portavoz. 1, sí, 2, no, 3, abstención. Son 3 botones, sí, no, abstención. 2, y algunos se equivocan, por cierto. 1, 2, 3. Claro, ¿para qué van a estar ahí si votan? Claro, esto le quita frescura. Ahí, con todos los matices, porque ahí hay un campo que debemos avanzar en equilibrar el poder de los partidos, que son importantísimos, pero que han copado todo. Y todo al final pues pasa por los partidos, y no necesariamente tendría que ser así. Segundo tema es el administrativo legal, que conlleva pues alguna, y esto sí que es complicadísimo. Esto no hay soluciones y me declaro, supongo que tendremos que todo lo que sea incorporar transparencia y habrá juristas aquí y todo, pero es muy complicado. El estado en el que vivimos, claro, la administración tiene que controlar y regular y tiene que autorizar actividades o no, hasta ahí de acuerdo. Pero claro, en cuanto todo dependa, yo como ciudadano, de una licencia, terminamos siempre topando con la administración para cualquier cosa. Por decir una cosa, quiero poner porque hablamos de la corrupción siempre urbanística, claro, es la más importante y la que ha movido. Es que en el fondo, lo clásico, que ponga la raya aquí o la pongan aquí, pasa de que eres un campesino, en fin, humilde, con tu trigo y tus gallinas y tal, a que seas un millonario si te han puesto la raya allí. Claro, y la raya tienen que poner las personas. ¿Y dónde ponen la raya del suelo urbano, el suelo rústico, el suelo protegido? Una decisión muy importante. Ahí ha habido mucha corrupción y la conocemos, etcétera. Pero no solamente es esa. Hay una mucha menos intensidad, pero mucho más extendida. En cuanto todo dependa de una decisión administrativa, que tiende a depender, pero claro, si la administración no va al ritmo de la vida, cualquier negocio, yo lo contaba porque es que me ha pasado unas personas cercanas a mí, cualquier negocio necesita una licencia. Hay ayuntamientos que la licencia tarda 2 o 3 años. Entonces, de alguna forma te dicen, tú pon el negocio, empieza, en fin, pon velitas todos los días a la Virgen para que no te pase nada en el negocio, y la licencia llega a los 3 o 4 años de estar el negocio funcionando. Eso os parecerá increíble, pero funciona en muchísimos sitios así. Durante ese tiempo se está. Claro, si tú dependes de esa decisión, eso no va al ritmo tuyo, al final aparecen pues gabinetes de ingeniería del amigo, etcétera, etcétera, etcétera. Ese sistema que no es tan ágil ni tan transparente termina generando. Yo no tengo solución, pero ahí debemos buscar sistemas, porque el Estado, por supuesto, tiene que autorizar, es decir, la Administración, no comprendo que tiene que tener esa función claramente, pero debemos buscar, o como ciudadanos, sistemas que sean mucho más objetivos y mucho más transparentes. Mucho más objetivos y mucho más transparentes. Que no dependa todo de la voluntad de alguien. Que no sea tan fácil como eso y que además vaya al ritmo, y eso hay que exigírselo como ciudadano a la Administración, no solamente esta materia que he querido contar, sino otras muchas materias. Este sistema, este entramado administrativo legal que tenemos, bien intencionado, porque claro, nosotros somos de los países que más permisos y controles de la Administración tiene, a priori, de los que menos lo tiene a posteriori. Es decir, nuestro sistema desconfía del ciudadano y le pide mucho para hacerlo, pero después no lo inspecciona. Otros sistemas confían más en el ciudadano, le piden menos, pero después lo inspeccionan mucho más. Son modelos distintos y yo no sé dónde estaría el equilibrio, pero desde luego, cuando uno va viendo tanta corrupción en tantos municipios, no solamente es el sistema político el que falla, falla también el sistema administrativo legal, por decirlo suavemente, que no garantiza ni la agilidad, ni la transparencia, ni la objetividad, porque tú no sabes si tu derecho, tú en el fondo lo solicitas y no sabes si te lo van a dar o no, porque en el fondo hay como un poquito de voluntad, de capacidad volitiva, sí o no, de alguien, claro, y en un Estado de Derecho deberíamos tener muy claro lo que
es sí y lo que es no, para que tú vayas con tranquilidad y no vayas. Ahí hay otro campo y después hay otro tema que es el que más me preocupa a mí, porque en el fondo estamos todos, hay un estado de moral ciudadana que comprendemos o compartimos o toleramos o convivimos con cierto grado de corrupción. Probablemente no con el, en fin, los Gürtel de turno y tal, pero cuando estos son tan extendidos, y eso lo tienen que saber muchas personas, y no hay, va, y la prueba es lo que ha dicho Román, que es la prueba del algodón, vamos. Encima, en muchos casos hasta se premia a estos personajes votándolos, lo cual hay ahí una renuncia ciudadana espectacular. Mire usted, no se comprometa, es decir, limite su ciudadanía a una cosa, por favor: no vote a los corruptos, no los vote, échelos a su casa, no los vote. Ya en un primer salto. Sin embargo, paradójicamente, y no lo entendemos, son muchos los ciudadanos que votan a estos partidos porque creen que los representan, porque en el fondo, como dan por hecho que todo lo hacen, pues en fin, estos van a luchar más, o porque a corto plazo estos personajes muchas veces son muy efectistas, ¿no? Y arreglan las calles y hay seguridad, incluso cierta apariencia de prosperidad. Y ahí esa prueba, hay una connivencia ciudadana. En democracia, quien gana los votos, las elecciones que lo han votado. Y esto, ahí debería haber un compromiso ciudadano en estos casos de este tipo de personajes. Ni agua, ni agua. Y la acción más obvia tenemos votando. Mire usted, pues no lo voto, no lo voto. Y desgraciadamente, Román lo ha dicho en la prueba, en muchos casos pues se vota con lo que significa. Eso hace que muchas veces no solamente podamos, esto tan fácil de poco gobierno, no lo que dicen los italianos, la culpa de todo el gobierno. Mire usted, pues el gobierno tiene parte de culpa, sin duda ninguna, ¿no? Y las leyes también. Pero en nuestro ámbito personal y en nuestro entorno también podemos hacerlo. Los que sean empresarios. No podemos permitir, porque siempre hay oportunidad, oye, mira, vea esto o lo otro, no se puede dar. Siempre que recibe, alguien da, y hay mucha gente que da, y hay mucha gente que lo incorpora como un costo de producción más. No se puede permitir, no debemos hacerlo. Y si la competencia lo hace, porque el argumento de los que lo hacen, oye, es que si yo no pago esto, es que no me lo van a dar, o no sé qué cosa. Debemos denunciar. Los ciudadanos tenemos cierta capacidad, porque, claro, instrumentos hay, y de hecho muchos de estos escándalos han saltado cuando ha habido ciudadanos que han protestado o han demandado. Tenemos en este caso una gran responsabilidad todos. Si no se hacen estas medidas, la corrupción, muy acusada ahora, muy ostentosa, porque, claro, el urbanismo estos años ha sido el petróleo, ¿no? Probablemente estos años futuros no va a haber esas plusvalías, con toda seguridad, durante varios años no va a haberlas, ¿no? Pero hay otras formas, nuevos campos que irán apareciendo de corruptela. Mirad lo que ha pasado ahora con los que son ya varios gobiernos afectados, con los molinos y los fotovoltaicos y todo esto. Cada vez que aparece un boom, que depende de una licencia, que a ti sí, a ti no, hay 10.000 kilovatios pedidos y son 500, en cuanto hay esto aparecen, y ya habéis visto que hay varios cargos también en la cárcel por esta materia. Ahí tenemos una responsabilidad de extraordinaria importancia, porque si no lo hacemos, la gente va a seguir votando, porque curiosamente el desafecto en esto no es tanto como nos creemos. El problema es que la tolerancia moral va incrementándose. Porque si os dais cuenta, en los casos de corrupción después, curiosamente, en voto, como al final aquí no se vota, aquí se antivota. ¿Qué significa antivota? Pues yo voto con tal que no venga la derecha pérfida, o con tal que no venga la izquierda malvada, pues voto, no me gusta mucho el señor Rajoy, pero lo voto porque Zapatero a veces se vaya, o mira, que Zapatero es verdad que se ha equivocado, pero voto, no vaya a ser que venga otra vez Aznar o quien sea, ¿no? Como eso funciona mucho, el retrovoto, muchísimo, funciona mucho, al final se tapa a la gente la nariz y vota, ¿no? No deberíamos castigar a los partidos. Cuando no nos gusta lo que hace, hay que castigarlo, aunque sea el tuyo. De vez en cuando hay que castigarlo, es decir, tomarían, pero eso se hace muy pocas veces. La verdad, y a la experiencia me remito, como aquí antivotamos y el otro siempre es malvado en su continuidad, pues siempre castigamos al otro votando al nuestro en un porcentaje muy alto. Por eso decide las elecciones el porcentaje de ciudadanos que a veces no vota o cambia de voto. Los partidos, los dos, tienen unos hooligans, que esos son fijos, son hooligan A, hooligan B, eso voten. Siempre habrá un argumento emocional, racional, ideológico, antiemocional, en fin, siempre habrá un argumento para votarlo, y hay un porcentaje de personas que oscilan. Esas personas son muy importantes, ¿eh? Las que dicen, por ahora sí, ahora no, o ahora voto a este, ahora voto al otro. Y ahí, por eso el voto sigue siendo muy importante, y en estos casos, en vez de decir no vote, no,
Es decir, hay un ejercicio de ciudadanía, piénsate el voto, piénsalo y vota la persona o la sigla que tú consideres en este momento, pero que la importancia en este momento del voto de cada persona es trascendente, ¿no? Y a pesar de las limitaciones, creciente. Y ya por último, y por no extendernos, y quizás porque yo también lo necesite, es un cierto canto de optimismo en nuestras posibilidades, ¿no? Yo estoy seguro que yo vivo en una España que mi padre jamás pudo sospechar, ni soñar, ni mi abuelo. Aquí hay personas de mi pueblo, de Algodonales, donde yo provengo, mi familia, pueblo muy humilde de la sierra de Cádiz, que, bueno, pueblo de una pobreza como tantos otros de la sierra, que vive. ¿Quién no iba a decir eso, que estaríamos ahora mismo en estos momentos, ¿no? En fin, esto pues supongo que ha sido una generación que lo ha hecho bien, o dos generaciones que lo han hecho bien, el entorno internacional, grandes aciertos que hemos tenido, por ejemplo, entrar en Europa, o sea, la democracia, una transición. Por cierto, hay un libro, no sé si lo has leído, el de Cercas, de Anatomía de un Instante, sí, lo leo, que está con en fin, hay algunas cosas. Él viene a decir que se construyó una democracia imperfecta, pero probablemente la posible en aquel momento. La transición ha sido buena, es decir, hemos tenido un pueblo ya siglos. Oye, es que venimos de donde venimos, venimos de donde venimos. Nuestra afición hablamos de la guerra civil, pero es que el 19 también tuvimos un montón de guerras en fin, que éramos expertos en desangrarnos los unos a los otros, ¿no? Y de repente, con cierta concordia, un desarrollo espectacular, en fin, y yo tengo la sensación que hemos llegado a un momento que nos hemos venido un poquito abajo por las circunstancias, porque se nos ha quedado el modelo, estamos cansados, hemos corrido mucho, y ahora es cuando tenemos que hacer esta reflexión ciudadana, ¿no? Porque a una generación han participado mucho, a otros nos lo han dado bastante hecho, se tiene que incorporar mucha gente joven ahora mismo que tiene que ir entrando y ya empujando. Ya tenemos que pensar que va a ser la España de estos próximos años, ¿no? En un escenario europeo donde estamos, en una España que debemos procurar que siga existiendo, desde la libertad, desde el respeto a cada territorio, desde, en fin, todo lo que queramos. Tenemos que procurar sumar en lo posible para construir. Debemos seguir avanzando en todo el aspecto de democracia, derechos, igualdad. Hay un campo de sostenibilidad y de medio ambiente que hay tremendo, y está el campo de la economía, que es importante, y lo pongo en este nivel porque si no lo hacemos ahora mismo sí corremos algún riesgo. El riesgo es que ya no podemos devaluar, ya estamos en el euro. La crisis anterior devaluamos 2 veces, nos ayudó mucho. En el año 92 creo que fue la gran devaluación y nos ayudó muchísimo a salir. Ya no podemos hacerlo. Los tipos de interés van a empezar a subir el año que viene porque Europa va a ir saliendo. Y probablemente nosotros ahora mismo ya esas grandes cifras ya no están en nuestras manos. Ya tenemos que hacerlo de puertas adentro. Y no podemos quedarnos quietos. O sea, no merece nuestra sociedad que nos quedemos quietos. No merece nuestra sociedad que por comodidad, por miedo, por a priori ideológico, por esperar que caiga, por ganar yo las elecciones, húndete tú, por el que mientras peor, mejor, cada uno que se lo aplique. Yo creo que tengo la sensación que de alguna forma se termina un ciclo amplio, no en algunos aspectos, que tienen mucho recorrido, pero en otros tenemos que hacer un ejercicio de responsabilidad ciudadana que no hacemos cuando un país tiene un 20% de paro, que es un paro absolutamente, en fin, no digo africano, o digo africano, por decir, porque no quiero que dobla el europeo, que somos una especie ahora mismo de país raro con un 20%, y donde veo que de alguna forma nos estamos pues adaptando pacíficamente y sin rebelarnos. Y yo creo que debemos decir a nuestros mayores de la ciudadanía: señores, señoras, aquí hay país, hay gente, no nos vamos a quedar quietos, no somos flojos, es mentira, tenemos ganas de trabajar, hay formación, no somos un país de economía sumergida, ahora está creciendo, estos años afloró mucha economía, debemos como ciudadanos procurar que no crezca la economía sumergida, y está creciendo, es otra responsabilidad. Y en este canto, si no empujamos nosotros desde abajo, los mayores no están precisamente por esta tarea. Y en este sentido de iniciativa, de poder hablar, y ahora debatiremos, de cuestiones políticas desde la responsabilidad propia, ¿no? Es probablemente una de las grandes aportaciones y originalidades de esta escuela de ciudadanos, y el enfoque que le ha dado pues Román. Se puede hablar de estos temas de política,
diciendo lo que pensamos y seguramente no estaremos de acuerdo en muchas cosas. Bendita democracia, para esto estamos, pero desde el sosiego, el respeto y sobre todo desde la responsabilidad individual y desde el convencimiento, desde cada uno en nuestra propia vida y en nuestras circunstancias, podemos hacer más de lo que nos creemos por el bien común. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias a Manuel Pimentel por esta interesante reflexión que ha hecho. Anunciarles que la próxima conferencia será el día 27 de noviembre a cargo de Joaquín Estefanía. Como saben, él fue director del País durante 5 años. En la actualidad escribe muchos artículos, fundamentalmente de temas de economía, aunque, en fin, sabe de otras muchísimas cosas. Y es director de la Escuela de Periodismo de la Universidad Autónoma El País. Y posteriormente, ya pasado el crudo invierno, diciembre y enero, reanudamos el curso y los 3 invitados que tendremos son Iñaki Gabilondo, María Antonia Iglesias y Soledad Puertolas. De modo que les esperamos a ustedes el 27 de noviembre. Muchas gracias.